La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, como habíamos anunciado. Licenciado Hugo Giuliani Curi, un hombre de Estado, economista, diplomático, con una larga experiencia en el Estado y también en el sector privado. Y gran amigo. Hugo, buenos días. Muy buenos días, a ustedes dos. Es para mí un placer estar aquí y en este caso tratando este tema tan importante como lo es la geopolítica. Yo quisiera así decir en forma muy rápida que me voy a tener que apoyar en imágenes para poder ir punto a punto de aquellos que ha tratado ya Trump al asumir el mando. Es decir, yo me voy a limitar a lo que él ha dicho y en algunos casos a lo que yo creo que va a pasar. Obviamente, especulaciones mías. Bueno, pero sí, justamente Hugo, se puede hacer mucha incertidumbre, porque los temas que ha tratado han sido controversiales. Obviamente, él no ha dicho cuál es su agenda total. Hay temas que él no los ha mencionado. Por ejemplo, Haití, él no ha dicho nada, por ejemplo, sobre Haití o Medio Oriente, pero sí México, Canadá, Groenlandia, Canal de Panamá. Y entonces, tú escribiste recientemente un artículo muy interesante con el esquema de preguntas y respuestas. Y te vamos a dar luz verde. Bueno, es a eso precisamente que yo me voy a referir. Yo comenzaría, para darle una ilustración a los televidentes, si ponemos la primera imagen, que son los continentes. Los continentes son grandes extensiones de tierra separadas por agua. De agua. No, y vemos tierra con agua. Y tú marcas ahí a Groenlandia. Los océanos, ¿no verdad? Los continentes, y ese es el mundo en que vivimos. Es la primera imagen. La segunda, podemos ver los grandes océanos, el Atlántico del Norte, el Índico, el Pacífico, etcétera. Y la tercera, que es los mares. Bueno, voy a dejar esa. El primer caso. Ese es el caso de Ucrania-Rusia. Europa del Este y lo que fue la antigua Unión Socialista. En ese caso, y que todos ustedes conocen, lo que ha pasado es que la OTAN, que es la Organización del Atlántico del Norte, básicamente los países occidentales europeos y últimamente algunos europeos orientales que pertenecían antes a la Unión Soviética. Esos países, la OTAN, su influencia lo ha llevado a ser miembro y ha llegado a un momento en que podemos ver en el mapa que Ucrania, que hace frontera con Rusia. La otra imagen creo que la anterior. La anterior. Es la número 3. Esta. No, la siguiente a esa. La siguiente a esa, sí. Está bien, sí. Está bueno, bien. Sí, esa es la expansión de la OTAN. Eso es de la OTAN se ha ido expandiendo. Entonces, llega un momento que Ucrania, que hace frontera con Rusia, se va también a incorporar a la OTAN y ahí ha venido este gran ese es uno de los argumentos de Putin. Putin. Es que lo están acercando. Putin dice, se han acercado con armas nucleares, etcétera, no es posible, y vino ese conflicto entre Ucrania y Rusia. Ha habido una guerra que ya ha durado un tiempo. Don Hugo, ¿ha pesado más el tema de la OTAN o el tema territorial en el conflicto Ucrania y Rusia? Es que yo creo que ha pesado más el caso de OTAN porque es una fuerza poderosa con armas nucleares compuesta por todos los países de Europa Occidental fundamentalmente y Estados Unidos. Entonces, lo que pasa al acercarse ya en Ucrania a esa situación, Putin dice no, deben haber zonas, y fue lo que él dijo, que estuviesen alejadas
de las fronteras rusas. ¿Qué va a pasar? Para Trump dijo que en 24 horas él se resuelve. Sí, y lo puede resolver. ¿Por qué? Lo puede resolver por lo siguiente. ¿Pero a favor de quién? A favor de Rusia. Y lo va a resolver porque Rusia ha ido avanzando y Trump quiere que esa guerra termine. El perdedor en esa guerra va a ser, en este caso, Zelensky y Ucrania, que ha sido mantenido por la ayuda norteamericana. Si le quitan la ayuda, con eso se resuelve el conflicto. Se resuelve el conflicto. Y eso es lo que él va a hacer. Le va a quitar la ayuda a Ucrania y le va a quitar... déjeme dar un dato. La ayuda norteamericana a Ucrania en estos años ha sido de 175 mil millones de dólares. Una ayuda muy grande, pero además Estados Unidos es quien sostiene a la OTAN. 66% del presupuesto de la OTAN es aportado por Estados Unidos. Lo que va a pasar es que Estados Unidos le va a decir a Ucrania no más ayuda. Los europeos que han estado ayudando a Ucrania a través de la OTAN, le dice Trump entonces a los europeos, aguanto el desembolso a la OTAN mientras tanto. Entonces ahí ya la ayuda total hacia Ucrania se detuvo y por lo tanto alcanzará Trump fácilmente la paz. Pero entonces Rusia ocuparía Ucrania o Rusia se comprometería. No, yo creo que Rusia va a ocupar una gran parte de los territorios ya conquistados, los que a ellos les interesa. Uno de ellos es Crimea, por lo tanto, y el Donbass. Es decir, la parte que pueda hacer una zona de amortiguamiento para Rusia. Y la paz vendrá y Trump habrá triunfado en ese punto. ¿Qué significaría eso para el mundo? ¿Y cómo se vería la imagen de Trump si logra poner fin en ese conflicto? Subiría su imagen, porque déjenme decirle una cosa, ahí estamos jugando un tema casi nuclear. Cualquier cosa que caiga en uno de los países europeos o de los países europeos en Rusia es desatar una guerra entre dos grandes potencias y por lo tanto podríamos llegar a una guerra de carácter nuclear. Por lo tanto, sí, sería una gran cosa para el mundo. No estoy hablando... ¿Se puede decir también que con Putin no se juega? Yo creo que con Putin no se juega y ha demostrado ser un gran estadista. Trump también, logrando la paz, crecería en su imagen. Si pasamos al próximo gráfico, por favor, me ayudaría. Ahí. No, ese no, sigue el otro. Ese responde a lo que estábamos hablando. Ese, el Golfo de México. Golfo de América. Trump dice, ¿y no sería más bonito ponerle Golfo de América? Y la gente, a mi entender, no sabe qué es lo que él está diciendo. ¿Por qué lo dice? Lo primero es porque se llama Golfo de México. Se llama Golfo de México porque desde el descubrimiento y antes del descubrimiento, esos estados de Texas, Luisiana, etcétera, California, todo eso, la Florida, unos pertenecieron a México y en el caso de la Florida a España. La vida llevó a que después los Estados Unidos tuvieran a California y a esos estados que he mencionado. Por lo tanto, toda esa parte de arriba que ustedes ven en la imagen, hoy pertenecen a Norteamérica. La parte en verde pertenece a México y la parte superior, fíjense bien, de lo que da a la Florida es el norte de Cuba. Cuba es también parte de ese Golfo de México. Por lo tanto, miren bien y verán que hay dos estrechos. El estrecho donde está Yucatán, la punta verde en México. Es decir, abajo, aquí. Hacia abajo, sí. Ahí está, ese es un estrecho.
y el otro es un estrecho que da desde La Habana aproximadamente a Cayo Hueso, que es territorio norteamericano. Esos dos grandes estrechos es la única forma de penetrar a lo que hoy se llama Golfo de México, y por lo tanto que Trump dice no, ya no es Golfo de México. La mayor parte o una gran parte de esos territorios son norteamericanos y por lo tanto debería llamarse el Golfo de las Américas. Entonces no deja de tener razón. Y por eso es importante saber Pero eso. es solo un nombre, que se llama Golfo de México, no quiere decir que esos territorios que colindan con el Golfo estén en Estados Unidos. Bueno. No, pero además, por tratados internacionales están delimitados los límites oceánicos entre claro. Cuba y Estados Unidos y Cuba y México. Claro, pero yo no estoy diciendo que pertenezca a Estados Unidos, porque ahí viene la otra parte de un mal entendimiento. Las Américas no es Estados Unidos, no, nosotros somos también las Américas. Sí. Y yo creo que es más prudente o es mucho mejor, aun cuando sea un nombre, que se llame Golfo el de las Golfo Américas. de las Américas. Fíjense que abajo, si me ponen la gráfica, estamos nosotros, ahí abajo de Cuba. No se ve. ¿Por qué no se ve ahí? Porque estratégicamente nosotros somos muy importantes, porque hay que pasar también por ese estrecho como por el otro, y ahí está República Dominicana. Entonces, Si el mapa continuara a la derecha, sí, aparecería la isla de Santo Domingo. la isla de Santo Domingo. Los dominicanos debemos tener conciencia de nuestra importancia estratégica. Aquí nadie sabe nada de eso, ni le dan importancia. Y por eso yo diría que a veces la importancia nos la quitamos nosotros mismos. Don Hugo, Vamos al próximo pero gráfico. ahí sí, pero ahí usted menciona dentro de nuestro esquema el Golfo de México, Venezuela y el Gran Caribe. Venezuela en este contexto. Es que hay, yo usaría una palabra, yo no sé dónde, chichón, 3 problemas en esa área de por ahí. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los 3 están en el Caribe. Por lo tanto, Estados Unidos va a tener tendencia a resolver primero esos 3 grandes problemas. El caso de Venezuela, que Es decir, que estarán en la agenda del presidente Trump. En la agenda y como prioridad. ¿Quién llega en estos días a República Dominicana? El secretario de Estado. El secretario de Estado, Marcos Rubio. ¿Esto había ocurrido antes, don Hugo? No, es el inicio de la diplomacia de Trump. Si llegamos ahí, a ese punto de la visita, yo pensaba tratarlo al final. No, pero trátalo al final, porque tenemos también el caso, antes de ir a la pausa, Canal de Panamá. Canal de Panamá. ¿Podrían ponerme la gráfica del Canal de Panamá, por favor? La gráfica del Canal de Panamá. Esa es la número 7. No, esa, perfecto. Ustedes ven, y ahí tienen una clara indicación de lo que es el Canal de Panamá, que comunica el Atlántico con el Pacífico, los 2 grandes océanos. La importancia comercial del Canal de Panamá no tengo que decirla. La mayor parte de las mercancías que pasan por el Canal de Panamá pertenecen a Estados Unidos. Por lo tanto, es sumamente importante para Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? La próxima gráfica, por favor, si me la ponen. La próxima. Bueno, ahí ustedes pueden ver el flujo del comercio que pasa por el Canal de Panamá hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. La próxima gráfica, La número 9. esos cuadritos que ustedes ven ahí son puertos chinos, la mayoría. Hay 2 muy importantes, que es Balboa, en el caso de pegados al Canal
de Panamá, que es Balboa y Cristóbal. Al ser esos cuadritos, esos son puertos chinos de posesión china, y eso ha preocupado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una lógica preocupación de que en este caso China pueda tener mucho control sobre lo que se mueve en toda esa zona geográfica, y vuelvo, indico la importancia de la geopolítica que aquí no entienden ni saben. Busquen ahí, ¿qué ven ustedes ahí abajo? República Dominicana, entre Venezuela y territorio americano. Y en el lado ustedes están viendo lo que decíamos, el Golfo de México o Golfo de las Américas, como Trump quiere designarlo. Esas posesiones chinas preocupa a Estados Unidos, y lo que han dicho, o lo que dijo Trump, fue un poco fuerte. Ocuparemos el canal. Yo no creo, en realidad, que él vaya a ocupar el canal. Yo sí creo que él va a apretar a las autoridades del canal, y también va a lograr en algún momento más adelante controlar a que China no se siga expandiendo ahí en esa zona. Porque China tiene en carpeta varios proyectos. Tiene varios proyectos que a mi entender se van a detener, y ese es el propósito norteamericano. A mí lo que a veces me resulta un poco extraño en estas cosas es esa ligereza que tenemos los latinoamericanos en el caso de quienes son nuestros líderes. El presidente de Panamá se pone a decir que la soberanía, etcétera, etcétera, y el presidente de Panamá debe saber que nunca los americanos otorgaron una total pertenencia de ese canal a Panamá, y está eso firmado por ellos en lo que se llama la enmienda de Concini. La enmienda de Concini vino después de Jimmy Carter y se firmó en donde el mismo Torrijos lo dijo aquella vez: nosotros aquí hemos declinado nuestra soberanía en cierto sentido para obtener el canal de regreso a la administración panameña. Pero en el fondo esa enmienda dice que el canal puede ser intervenido por Estados Unidos en cualquier momento que ellos consideren. Entonces, ¿cómo un presidente se pone a estar, voy a usar una palabra también un poquito vulgar y que se sale de mi vocabulario, pero para que los televidentes la entiendan, a estar haciendo aguajes? En este caso, el presidente de Panamá, de una soberanía sobre ese canal que no tiene, porque está en la enmienda y está en... Déjame ver, yo creo que yo la tengo aquí, sí. Ok, mírala aquí. El tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal. Son unas cuantas paginitas. Y entonces está la enmienda de Concini que se firmó después de haber hecho el tratado Torrijos-Carter en 1977. Yo pudiera leer algo que lo dice aquí todo. Resultó que el proceso de ratificación del tratado, firmado en 77, para que pudiera entrar en vigor, tenía que ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, y durante esos debates surgieron estas cosas y esa enmienda que se firmó también por Panamá. Entonces, si ellos saben, las autoridades panameñas, que esa enmienda existe, no se pongan a estar hablando, yo diría que tonterías. Vamos a una breve pausa.
Hugo Giuliani, porque nos falta todavía Groenlandia, Canadá, el Medio Oriente y la visita de Marco Rubio a una serie de países de la República Dominicana. Debe ser corto como... Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Hugo Giuliani Curi, economista y diplomático. Don Hugo, desde de las elecciones de noviembre en Estados Unidos hasta la juramentación de Trump el día 20 de enero, el mundo tiene un signo de interrogación de qué va a pasar y de cómo las medidas que se tomen en ese país afectarán a la geopolítica y por ende afectará al mundo. En la campaña y previo a su juramentación, el presidente Trump se había referido a Groenlandia y a Canadá. Sorpresivamente a Canadá le dijo que pudiera ser un estado más y Groenlandia tener esa isla, comprarla o tenerla bajo su dominio. ¿Por qué la importancia y por qué Trump se refiere a esas dos áreas del mundo de esa forma? Bueno, son sumamente importantes y tienen un alto valor estratégico para Estados Unidos. Groenlandia tiene 2.175.000 kilómetros cuadrados. Es una isla la más grande del mundo, sí, ¿cierto? Con 50 y pico de mil habitantes. Entonces, Groenlandia tiene lo que se llama la salida al norte. Allá arriba en la imagen podemos ver ese pequeño estrecho que hay ahí. Esa sería la salida del norte al Ártico. Entonces, eso significa menos tiempo para los buques salir o llegar a Europa vía el Ártico y no vía el canal de Suez. Eso tiene una importancia enorme. ¿Y cómo está sucediendo eso? Por el cambio climático, y lo que se dice es que ya... El deshielo. Sí, el deshielo. Con el deshielo, ya prácticamente todos los meses de verano podrían los barcos transitar, tomar lo que se llama la ruta del norte y llegar a Europa en muy corto tiempo, que es la parte de arriba. Entonces, ¿por qué es importante Canadá? Porque es Canadá que pega, que está ahí en esa parte, y Canadá tiene una importancia, pero a Canadá no va a pasar nada con los americanos, eso se quedará así, pero el mensaje se lo dieron ya. Es un mensaje. En el caso de Groenlandia, no, yo creo que Dinamarca no va a vender. No venderá, pero hará arreglos. De hecho, ya en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, invocando la doctrina de Monroe, ocupó Groenlandia e instaló bases, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos lo que va es a tener mejores acuerdos, más fijos, más claros con Dinamarca y también con las otras potencias. Porque también a China y a Rusia le interesa Groenlandia. Claro, entonces habrán acuerdos, yo creo que muy específicamente con Rusia. Aparte de estas negociaciones de Ucrania, será comenzar conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre ese caso. Ahí hay un punto que yo quisiera dar énfasis, y es que yo siempre me he quejado de la falta de nosotros los latinoamericanos en no entender la mentalidad norteamericana. Esto es dando y dando. Le dirás a Rusia, yo te doy esto, yo te di esto de Ucrania, tú me das tal cosa. Pero eso que las negociaciones superan lo que son las soberanías. Sí. Sí, sí. En un mundo, podemos decir todavía, en un mundo globalizado. Todavía global. Yo creo que la globalización va a disminuir enormemente. Pero bueno, en Canadá no pasará nada. Canadá es Norteamérica, casi. Esa es la pura realidad. Habrán arreglos entre ellos y, por lo tanto, con el apoyo canadiense, Estados Unidos tendrá un mayor control sobre Groenlandia. Veremos qué sale de ahí, porque lo que está debajo
es muy importante: petróleo, minerales, tierras raras. Hay quien dice que iba a haber tierra cultivable con el deshielo. Sí. Es decir, Groenlandia es una riqueza enorme y ese pastel no lo va a dejar Estados Unidos. Y en el caso de Medio Oriente, que es un punto de tensión. Mira, el Medio Oriente, que yo conozco y he vivido, eso es un tema complicado. Fíjense que él todavía no ha dicho nada sobre el Medio Oriente, ni yo tampoco voy a decir nada. Lo único que él dijo fue que los palestinos deben de irse para Egipto y para Jordania y dejar la franja de Gaza. Y tiene algo de razón, porque son grandes extensiones de tierra que están ahí sin hacer nada. Y yo creo que algo así en el futuro pasará, pero no quiero especular, no quiero en ninguna forma especular. Y por lo tanto, para concluir, tanto en el Medio Oriente, vamos a dejar ese tema ahí quieto y llegar a lo que va a ser la visita de Marco Rubio. Okay. Yo creo que es una gran oportunidad. Y bienvenido, señor secretario de Estado Rubio. Es la primera vez y eso demuestra la importancia que tiene América Latina para la administración de Trump. Secretario, su primera visita es a Centroamérica y a República Dominicana. Don Hugo, un paréntesis, el tema de Venezuela no es nuevo, el tema de Nicaragua tampoco, y el de Cuba mucho menos. ¿Por qué entonces Trump pone los ojos sobre América Latina? Pues tiene el problema que te dije del Golfo de las Américas. Ese Golfo es el Caribe, en el fondo es el Caribe donde estamos también nosotros, en lo que llamamos, los que estudian esta cosa, el Gran Caribe. Y por lo tanto ahí hay 3 punticos que hay que resolver. Nicaragua, dictadura. Venezuela, dictadura. ¿Y cuál es el otro? Cuba. Y Cuba. Pero de larga dictadura. data. ¿Cómo entonces? ¿Y tú crees que Marco Rubio, estando ahí como secretario de Estado, no le va a prestar atención al caso de Rusia? Perdón, de Cuba. Tiene que prestarle atención. Y los otros presidentes que han precedido a Trump, incluso él en su gestión 16 o 17, 21, ¿por qué no tenía ese mismo interés? La geopolítica. Porque ha cambiado. Ha cambiado y yo creo que ahí viene algo que tendremos que observar en Trump. Tendré entonces que decirte algo que fue por donde debí haber comenzado esta entrevista y no lo hice. Estados Unidos quiere seguir siendo el imperio. Es decir, el imperio norteamericano lo seguirá siendo. Lógico, esta vez será, yo creo que compartido. En la teoría... Pero se hace que lograría, porque dicen que el imperio está debilitado y que es inminente que China tiene un papel sumamente importante. Entonces, en la geopolítica y, bueno, el surgimiento de los BRICS, entre otros eventos. Mira, en la geopolítica... Entonces, ¿cuáles acciones consolidarían la imagen de Estados Unidos? En la geopolítica hay 5 teorías. Una de ellas incluye lo que es la participación de otras potencias en este mundo. Y yo creo que sí, que en una forma u otra habrán varias potencias que serán muy importantes en las próximas décadas. Seguirá siendo en algo Estados Unidos. En algo. En algo, sí, porque yo tengo un gran temor. Fíjense que Trump comienza con su política exterior, pero la verdad es que Estados Unidos tiene que mejorar mucho a lo interno. Ese es un punto que él no ha mencionado. ¿En qué sentido? Mira, el Estados Unidos que yo hice en mis estudios secundarios completos en una de las mejores escuelas norteamericanas en el sur, y hice los universitarios también. Ese Estados Unidos que fueron mis tiempos, el americano fuerte, el americano... Pero eso ha cambiado, don Hugo. Entonces ha cambiado una situación de la droga y
otras cosas. Por lo tanto, él tendrá que buscar soluciones a lo interno en la parte económica. Yo no quiero meterme ahora en eso porque es muy complejo, pero es una realidad. Estados Unidos tiene que volver a ser aquella nación orgullosa que fue la que yo viví. Ahí fue en aquellos tiempos cuando vinieron la segunda casa, el segundo carro. Los norteamericanos se sentían orgullosos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya los tiempos han cambiado y el mundo ha cambiado. Quizás volver a como estábamos hace décadas atrás quizás no es posible. Bueno, pero se puede retener el declive. Se puede retener el declive, y ese pueblo, ese gran pueblo, básicamente protestante, volver a ser lo que era. Porque tú me dirías... Por la migración se comienza a organizar la casa, don Hugo. No, sí, la inmigración ilegal. Comienza. Usted sabe, en el año 2004, salió un libro cuyo título era, en inglés, What We Are, ¿qué somos nosotros? Escrito por Samuel Huntington. Samuel Huntington, el choque de la civilización. Es un gran escritor y uno de los hombres más influyentes en aquel entonces en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues ahí viene también el no entender la mentalidad norteamericana. Las administraciones norteamericanas seguían por sus centros de pensamiento, lo que en inglés se llama el think tank. Ese libro, que somos nosotros, influyó enormemente en la mentalidad del liderazgo norteamericano, y por eso tú tienes hoy un Trump. La teoría de ese libro es lo que Trump está haciendo. Cuando yo digo los centros de pensamiento, es la gente que piensa organizada en Estados Unidos, y fundamentalmente todos ellos están localizados en Washington, cómo el norteamericano actúa. En aquel entonces, la población latina eran 32 millones. Hoy son 66 millones. Más que se han duplicado. Y de esos 66 millones de latinos que hay, la gran mayoría son mexicanos. Son mexicanos. Por lo tanto, sí es verdad, la población no solamente latina, sino de otros países, ha ido creciendo tanto que los diseñadores de política se preguntan, ¿y hasta dónde vamos a llegar? De momento, aquí dirán ellos, en esta tierra del norte no hay protestantes, no hay blancos, no hay tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, tienen su derecho a cuestionarse hacia dónde van. Ahí hay, en población latina nada más, 66 millones de habitantes, eso es mucho. Y es el mismo caso de nosotros con los haitianos. Si aquí el liderazgo dominicano no actúa y no asume los deberes que debe asumir todo líder dominicano con este tema de Haití, de pronto nosotros vamos a tener hoy son 11, mañana serán 20. Entonces, ¿qué? Esto será un país de haitianos. Exactamente. Hoy eso es lo que está haciendo el Trump. Hugo. Se lo puse en otra forma para que entendiéramos el problema nuestro aquí de los haitianos. Hugo, para que ya no se quede como final, ¿qué podemos aprovechar de la visita de Marco Rubio? Yo creo que es una gran oportunidad. Marco Rubio es una persona que tiene nexos desde hace mucho con República Dominicana y con dominicanos. Entiende el problema de República Dominicana y lo dijo muy claramente. Haití está desestabilizando a República Dominicana, que es hoy un ejemplo. Entonces, un hombre que dice eso, un secretario de Estado, tratemos nosotros, démosle la bienvenida a Marco Rubio y tratemos con él los puntos que nos interesan. Pero ahí viene el otro problema de los dominicanos. Siempre
hablan de que cuáles son los puntos que nos traen agenda Norteamérica o en este caso Marcos Rubio. Sí, ok, está bien, los puntos de ellos, pero nosotros debemos tener nuestra agenda, nuestros puntos. Yo cuando fui nuestros intereses, cuando yo fui a Washington como embajador, del primer día le dije, mire presidente, usted sabe quién soy yo. Yo vine aquí a este punto, se rió y me dijo, embajador. ¿Se fue Bush padre? No, Bush hijo. Usted va demasiado rápido, pero dame tiempo y yo te lo voy a aprobar. ¿Qué era lo que yo le estaba diciendo? Fírmeme la carta que diga que Estados Unidos va a hacer un tratado comercial con Estados Unidos. Y eso sucedió al año, él me firmó la carta y recordamos ese momento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Me puse como ejemplo que no me gusta eso. Tener nosotros nuestros puntos de agenda con ellos. ¿Qué es lo que a mí me interesa? El americano para negociar es yo te doy y tú me das. Claro. Si tú no haces eso, ellos hasta ni te entienden. Oye, ¿y cómo me dio eso sin pedirme nada? Esa es la realidad. Y por lo tanto, démosle la bienvenida a Marcos Rubio, pero con nuestra agenda, con nuestros intereses. Y que se pegue de ahí al presidente Abinader, se pegue del poder gringo. Ahí podemos, claro. Podemos resolver ese problema de la frontera con Haití y que resuelvan ese problema y que los haitianos tengan mejor vida en su país y el nuestro, que nos dejen seguir mejorando. Hugo, excelente. Por eso me gusta comenzar con personas inteligentes como tú los lunes. Inteligente. Muchísimas gracias. Fantástico. Tú has dado una tremenda cátedra, que afortunadamente esto se queda en YouTube y la gente puede acceder en cualquier momento. Nos vamos a comerciales.